3. Buen día, hermanos. Bienvenidos todos a nuestra escuela dominical. Gracias al Señor, a través de este medio pues podemos estudiarla y tenerla en cualquier día de la semana. Amén. Entonces vamos a hacer una oración antes de empezar con esta clase. Amén. Les invito a orar ahí si puede. Amén. Si no está muy ocupado, no está manejando. Amén. Vamos a hacer esta oración juntos. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más estudiar nuestra escuela dominical, Señor, tu palabra. Muchas gracias por el medio, Señor. Ha sido de grande bendición. Te doy muchas gracias por cada uno de los maestros, Señor, que comparten también tu palabra, Señor. Con mi hermana José, mi hermana Almita, hermano Josué, pastora, mi hermano Denis, hermano Israel. Muchas gracias por sus vidas, mi Dios Padre. Y Danielita también, que estuvo bien activa, mi Dios Padre, tiempo atrás. Muchas gracias, Señor, también por todas esas clases también, Señor, que han sido de grande bendición, mi Dios Padre. Nuestra oración es que tú nos ayudes, Padre Celestial, a entender y a comprender, mi Dios, y a atesorar, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros a través de este estudio. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces seguimos estudiando el primer trimestre, amén, de este año, el 2022, evidencias de un cristiano genuino, evidencias de un cristiano genuino. Y esta ocasión vamos a estudiar el estudio número 5 bajo el título Sosteniendo una familia saludable. Amén. Y el pensamiento central: la familia moderna se está destruyendo porque no reconoce la voz del Dios que la instituyó como se presenta en la Biblia. Amén. Y como en cada clase tenemos un texto que sobresale, el texto áureo. Este es el primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. El que quiere amar la vida, amén, disfrutar de ella, por así decirlo, y ver días buenos, pasar buen tiempo, amén, dice que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y como siempre tenemos tres objetivos también en esta clase. El primero es asumir con mayor responsabilidad nuestros deberes con la familia. El 2 es moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico. Y el número 3 y último, estar dispuestos a cumplir nuestros deberes en el fortalecimiento de la familia. Amén. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica se encuentra en primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 12. Amén. Lo voy a leer. Dice el versículo 1: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Bueno, quizás hoy más que nunca la familia se mira cada vez más agredida por los avances destructivos de la sociedad moderna, pero
recordemos que fue Dios quien instituyó la familia, amén, cuando después de haber creado a un hombre y una mujer, los puso en el huerto del Edén, amén, los bendijo y les dijo que fructificaran y se multiplicaran, amén, llenar la tierra y subyugarla. Sin embargo, tras el lamentable proceso de la caída, amén, el lugar de la mujer vino a ser cada vez más subestimado, o sea, más minimizado, amén. Entonces es cierto que fue Eva quien primero cedió ante la maliciosa tentación del diablo, pero igualmente el culpable fue Adán, amén, como cabeza también del género humano, amén. Entonces la cosa es que la tragedia de la caída dio inicio a una situación que produjo un desastre, amén, dentro de la familia. Paso a paso el género humano se fue pervirtiendo y alejándose de los principios que Dios estableció para la vida familiar. Amén. Entonces vamos a ver 3 puntos. El primer punto, cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella. Amén. Vamos a ver 2 incisos en este punto. El primer inciso es cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, 1 y 2. Ya los leímos y voy a volverlos a leer para recordar bien este inciso. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, después de haber renacido por la palabra de Dios y ser santificada por el Espíritu Santo, la mujer puede desarrollar virtudes preciosas a través de su caminar con Cristo Jesús. Amén. Entonces, la preocupación que notamos aquí del apóstol Pedro de abordar este tema nos da a entender que la actitud del cristianismo hacia la mujer era diferente del trato que se les daba en las culturas mundanas, amén, de aquella época. Quizás por tradición cultural, la balanza se inclinaba siempre a favor del hombre, amén, algo que todavía existe en muchos lugares. Entonces, los judíos, por ejemplo, tenían a la mujer como una propiedad. Los griegos, por otro lado, pues no permitían que la mujer se desarrollara fuera del hogar, amén. Para ellos el papel femenil solo pues consistía en criar hijos, amén, y atender las necesidades del marido, amén. Y también los romanos subyugaban a la mujer al grado que de no otorgarle ningún derecho civil, sino solo el que se le otorgaba como esposa, amén. Pero gracias a Dios por su palabra que nos enseña a romper con esos patrones terribles de discriminación y dándole a la mujer un valor espiritual y social como redimida por la sangre de Cristo y parte importantísima del pueblo de Dios, amén. Sin embargo, había que pues mantener un equilibrio entre levantar el nivel social de la mujer y evitar también la pérdida del respeto hacia el varón, amén. Además, existía el mismo fenómeno que se ve en algunas de las iglesias nuestras el día de hoy, y es que había más mujeres que hombres, amén, en las congregaciones, amén. Por eso pues había que instruir a las hermanas a comportarse de manera irreprochable, amén, a fin de que los esposos inconversos se fueran acercando a la iglesia, amén, al notar pues el cambio en el comportamiento de la esposa, amén. Eso de ganar al cónyuge sin palabra es algo que nosotros debiéramos cultivar siempre, tanto en hombres como en las mujeres, amén. Una esposa nunca debe contravenir, amén, a su marido ni faltarle al respeto por el mero hecho de que este sea un inconverso, amén. Lo que no debe hacer es ceder a caprichos, a presiones o ceder a manipulaciones que atenten contra su fe, amén. Como por ejemplo tener que pues emborracharse o salir a fiestas mundanas con su marido, y no a sabiendas de que con ello pues está ofendiendo a su Señor, amén, a Jesucristo. Entonces ningún hombre puede legalmente
privar a su esposa de la libertad de culto que las leyes de su país le otorgan, amén. Lo que sí se debe hacer debe haber comprensión, paciencia, amén, y mucha oración, amén. Son muchas y muchas las esposas que después de años de lucha y ruegos al Señor han visto a su marido venir a los pies de Cristo, amén, completamente transformados, amén. Muy bien, vamos al inciso B, cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a la luz, amén. Versículos 3 y 6, una vez más: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Entonces, el tema principal a tratar en esta sesión es cómo ser santa y bella. Amén. Y pues por supuesto que la meta principal aquí no es la belleza física y material. Amén. La meta principal aquí es la santidad, sin la cual, dice su palabra, nadie verá al Señor. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin embargo, la belleza de la mujer, su hermosura natural y sus gracias femeniles le han sido dadas por el mismo Creador. Amén. Y claro está que no hay mejor belleza que la natural, amén, la que se recibe de Dios, pero también es recomendable que toda esposa pues cuide su salud, amén, tanto por lo que pueda ingerir o exponerse a situaciones que pues desfiguren su cuerpo y dañen su apariencia natural, amén. ¿Qué hombre cristiano pues quisiera ver a su esposa toda demacrada o desvencijada, amén, o sea, achacosa o centenaria, desfigurada? Nadie, amén, excepto pues cuando son casos de enfermedades inevitables, o alguna desgracia como un accidente, amén. Entonces, así como los varones quieren lucir una buena camisa XXXXL o una corbata que combine con su traje y todo lo que le sea posible para verse mejor, pues nuestra esposa también puede y debe hacerlo, amén. Pero sí, algo que es importante aclarar es que la mujer cristiana no necesita el atavío externo de peinados exagerados, ostentosos, dice aquí, de adornos de oro, de vestidos lujosos, de brillantes, amén, para ser bella. El atavío interno, el del corazón, es el adorno de un espíritu afable y apacible, amén, que no se puede corromper como pues lo es lo material, amén. Esto hace que la esposa cristiana sea considerada santa y a la vez muy agradable al Señor, amén, a su familia y a la iglesia, amén. Entonces, las mujeres que no conocen a Dios solo dependen de los adornos, amén, dependen del maquillaje y las modas en el vestir, pues para lucir más atractivas, pero las hijas de Dios dice que prefieren la sencillez y lo natural, la modestia, una conciencia pura, amén, la amabilidad, la expresión sabia y prudente. Todas estas son cualidades que Dios busca en una mujer que ha sido santificada por Cristo, amén. Entonces, las jóvenes no deben preocuparse si ven a sus colegas inconversas actuando y luciendo de manera diferente. La palabra de Dios nos hace una pregunta en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Amén. Tiene que haber siempre una diferencia, tiene que haber una separación, tiene que haber un cambio. Si una joven cree que adoptando costumbres mundanas para atraer la atención del hombre de su vida, debe preguntarse entonces qué clase de esposo anhela tener. Amén. Muy bien. Punto número 2, ¿cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? Amén. Entonces vamos a ver también aquí 2 incisos. El primero, que vamos a estudiar cómo llegar a ser campeones en sabiduría,
ternura y devoción. Amén. Entonces les recuerdo el versículo 7 que leímos: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces, si alguien pudiera pensar que es imposible que una mujer sea santa y bella al mismo tiempo, sería lo mismo decir que un hombre pues no puede ser fuerte y valiente, amén, y tierno y amable al mismo tiempo. Entonces, ambas conclusiones están equivocadas, amén. Entonces, la verdad es que tanto un ejecutivo serio o un empresario exitoso, un respetable jefe militar o un tremendo campeón lleno de músculos, puede ser también un esposo romántico y tierno, amén. También vale la pena notar que combinar estos extremos que acabamos de mencionar, pues no es cosa fácil, amén. Pero es algo que empieza cuando el Espíritu Santo hace del hombre una nueva criatura en Cristo, tal como lo dice su palabra. Dice en 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, amén. Y esto sigue pues realizándose a lo largo de una vida de esfuerzo y una vida de consagración, amén. Entonces, la exhortación del apóstol Pedro en este versículo reclama en primer lugar un reconocimiento inteligente de lo que realmente significa la relación matrimonial. Esto es muy importante porque quizás haya alguien que no vive sabiamente, amén, la vida conyugal, sino que pues se comporta de una manera torpe y egoísta, amén. La palabra vivir proviene del término sinoikontes, el cual encierra la palabra oikos, que significa casa, amén, y se refiere a la experiencia de saber convivir bajo el mismo techo, amén. Convertir la casa, aunque esta no sea más que un espacio pequeño, pero convertirla en un palacio, amén, en un paraíso de amor, amén. Entonces debieron pues haber sonado extrañas las palabras de Pedro al decir dando honor a la mujer, porque las culturas antiguas pues no estaban acostumbradas a eso. Amén. La mujer no era más que otra de las posesiones del hombre. Entonces pues han de haber cuestionado mucho, amén, lo que estaba hablándoles aquel apóstol. Entre los romanos, te imaginas, el padre le entregaba al marido de su hija el dominio que él había ejercido sobre esta. Entonces así la mujer salía de la opresión del padre para quedar bajo la del marido, Entonces el apóstol Pedro, que según lo indica Pablo, llevaba consigo a su esposa para que tengas un mejor entendimiento, amén, porque él podía hablar de esta manera. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, lo puedes mirar. Entonces él podía hablar de dar honor, amén, a la mujer por el ejemplo que él estaba dando. Y pues llevar a la esposa como compañera en el ministerio es una forma de demostrarle la estimación, amén, y honor, amén. Entonces hay tres razones muy importantes por qué se debe estimar a la esposa, amén, que vemos en este versículo. Uno es porque es un vaso más frágil, amén. La fragilidad no es un defecto de la mujer solamente, amén. El adverbio más, amén, indica que el hombre también es frágil, amén, porque es lo que está diciendo. No dice que es un vaso frágil, sino dice que es un vaso más frágil, o sea, dando a entender que también nosotros somos frágiles, amén. Por eso esta amigable comparación que hace aquí el apóstol debe hacernos más considerados, amén, y más comprensivos con ellas, amén. Número 2, dice que son coherederas de la gracia de la vida, amén. Esto indica que el hombre no tiene más derecho que la mujer en cuanto a los tesoros celestiales, amén, que Dios nos ha dado en Cristo. No importa qué es lo que algunos creen, porque su opinión pues simplemente no cambia la palabra de Dios, amén. 3, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, amén. Entonces, ¿cómo puede un hombre orar con libertad cuando está oprimiendo y martirizando a su esposa?
un comportamiento insensato en el hogar invalida completamente, estorba todo lo que hagamos en la iglesia o en la vida cristiana, amén. Así que, hermanos que están casados, pues a mejorar, amén, nuestra actitud hacia la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado, amén. Y recordemos que la palabra de Dios compara la relación matrimonial cristiana con el amor de Cristo hacia la iglesia, amén. Y lo voy a leer porque la verdad es muy importante. En Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amén. Entonces, si algún hombre quisiera de veras demostrar que es la cabeza del hogar, lo dejará bien claro al amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, amén. Es un amor sacrificado, es un amor santificado, es un amor puro, amén. Es amar a su esposa exclusivamente y mantener la relación sin mancha, amén. Así que creo que hay mucho espacio, hay mucho lugar para trabajar, amén. Ahí la llevamos, pero nos falta más, amén. Es como la música, amén. Nunca terminas de aprenderla, pero cada vez es más hermosa y agradable a los que la aprecian, amén. Entonces, pasemos al inciso siguiente de este punto, el inciso B: cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida. Cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida, amén. 8 y 9, los versículos del capítulo 3, finalmente: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, amén. Entonces, lo que el viejo predicador está haciendo aquí es enumerar una serie de elementos esenciales para el desarrollo de la vida cristiana a todo nivel, amén. Aquí ahora, después de haberse dirigido a los cristianos para ubicarnos, amén, en cuanto a nuestras responsabilidades como esposos, ahora nos exhorta a buscar la manera de ser de bendición a todos los que están a nuestro derredor, amén. Entonces empieza diciendo, número 1, dice un mismo sentir, amén. Este concepto de unidad es uno de los puntos sobresalientes de las enseñanzas del apóstol Pablo, amén. Un mismo sentir, lo cual nos hace notar que Pedro pues era un constante lector de los escritos del apóstol de los gentiles, amén. Romanos 12:5, por ejemplo, Pablo ilustra la unión de los creyentes con la estructura del cuerpo humano. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, amén. Y aún más, con más energía, en Filipenses 2:5 se refiere al ejemplo de unidad en la vida y obra de Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, amén. Número 2, compasión. La compasión es una característica del creyente que es sensitivo al dolor y la necesidad de otros, amén. La palabra compasión viene del verbo griego simpateo, que quiere decir sentir lo que siente otro, amén, o sufrir con los que sufren, amén. Así de sencillo, eso es compasión. Entonces, número 3, también nos habla del amor fraternal. El amor a los hermanos está basado en el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, amén. Y se refuerza con una actitud de misericordia y compañerismo cristiano, amén. Ahora, en el versículo 9, lo que notamos inmediatamente es como si fuera un combate con todo intento de venganza y represalia, amén. Actitudes muy comunes entre la gente que no conoce a Jesús. Entonces aquí se llama a los cristianos a la reflexión y se les manda a buscar el lado positivo aún en las situaciones más adversas, amén. Devolver mal por mal y maldición por maldición, pues es ponerse en lugar del juez, quien ha de dar el pago a cada uno según sus obras, amén. Entonces también el devolver mal por mal es perder las bendiciones que produce la prueba en la vida cristiana, amén, a través del fuego de esas situaciones difíciles, amén, que
pues como que queman y duelen, pero a la misma vez son las que purifican y deshacen toda aquella impureza, amén, en nuestras vidas. Entonces la venganza y la represalia ponen a la persona afectada al mismo nivel de maldad del que la ofendió, amén. Pongan mucha atención en esto. Algo que me llena de paz y consuelo, y digo siempre cuando a alguien se le pasa la mano conmigo, con alguien que yo amo, es que yo no estoy en sus zapatos, amén. Y la verdad, cuando lo miro desde este ángulo, la verdad que siento un alivio maravilloso, amén. El no estar en sus zapatos, la verdad. La palabra de Dios dice, no os neguéis, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. El mejor momento para presentarle el Evangelio a alguien es cuando actuamos con quietud y sabiduría ante una situación que nos quiera pues hacer perder la cabeza. Amén. Entonces, pasemos a nuestro último punto. Amén. ¿Cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? Amén. ¿Cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? El primer inciso es el vocabulario del cristiano debe ser limpio y veraz. Amén. Voy a leer el versículo 10 una vez más. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Uno de los peligros más inmediatos en la vida del creyente es el mal uso de su lengua. Amén. Santiago en el capítulo 3, versículo 2 habló de esto con mucha elocuencia. Amén. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. También en los siguientes versículos habló de lo difícil que es controlar la lengua y sus efectos. Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por esto mismo, la oración de toda persona que quiera agradar a Dios con lo que piense y lo que debe ser, lo vemos en el Salmo 19:14. Debe de hacerlo así. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermosa oración, amén, de poderle decir al Señor a diario, amén. Entonces, de todos los medios que Dios nos ha dado para la realización de nuestras relaciones humanas, el más práctico y común, pues, es el vocabulario, amén. De ahí que debemos empeñarnos en cultivarlo, amén, en refinarlo y usarlo de la manera más sabia y prudente, amén. Y si no, pues como dicen, vea, sípe. Amén. Sin embargo, es necesario señalar aquí que la lengua y los sonidos que ella emite, así como las ideas y conceptos que comunica, tienen su origen en algo más profundo, amén, y básico en la vida del creyente, amén. Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 34, les lanzó a sus adversarios una pregunta desafiante, amén. Generación de víboras. Y luego les pregunta, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Amén. Jesús explicó también cómo es que podemos conocer quiénes son los auténticos, amén, los originales. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lucas 6:45. De manera que se puede entender aquí que si el corazón no está regenerado, pues el vocabulario de una persona tiene pues que ser hueco, vano, amén, engañoso, ofensivo, amén. Solo cuando el Espíritu Santo ha hecho una obra profunda y permanente en el alma, y entonces que ha cambiado la orientación completamente de los pensamientos, amén, es cuando la persona puede hablar cosas edificantes, amén, cosas agradables. Entonces, tanto en la intimidad del matrimonio y la familia, como en las demás situaciones de la vida cotidiana, necesitamos que el Señor dirija nuestra mente
y nuestras palabras. Amén. Mucha razón tenía David en orar, como se expresa en el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hagamos esta oración. Amén. El último inciso: la actitud del cristiano debe manifestar bondad, paz y justicia. Amén. Los versículos 11 y 12. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Entonces, si te interesa tener una vida familiar de éxito y una relación social verdaderamente digna de un cristiano, un hijo de Dios, hay algunas indicaciones muy importantes en este versículo. Amén. El 11 para considerar. Amén. Apartarnos del mal. Amén. Para podernos apartar del mal y hacer el bien no es otra cosa sino el propio resultado de la obra redentora del nuevo nacimiento. Amén. Entonces el arrepentimiento y la fe salvadora ayudan al pecador a huir de la maldad y acudir a los brazos, amén, de Jesús. La santificación siempre nos conducirá como creyentes a hacer el bien, amén, porque no se trata de buenas obras para mostrar a la gente una apariencia de santidad, amén. Solo la obra santificadora del Espíritu Santo es la que sigue o seguirá, amén, ese proceso formativo, amén, de la palabra de Dios, capacitándonos, amén, a vivir de manera irreprochable, amén. Entonces el mandato aquí de buscar la paz y sentirla encierra el secreto de la felicidad estable y profunda, amén. Jesús dijo: la paz os dejo, amén, mi paz os doy. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 14:27. Entonces, sin esa paz la vida no es más que una existencia sin metas ni propósitos. La exhortación de Pedro indica que si amamos la vida y queremos ver días buenos, debemos someternos a estos principios cristianos con propósito, amén, y con determinación. Entonces, la última razón que el apóstol señala para que nos esforcemos en vivir dentro de la voluntad de Dios es la realidad de la presencia de Dios en cada acto y en cada situación de nuestra vida. Amén. El simple hecho de saber que estamos viviendo tan cerca de Dios es un aliciente, amén, para no desmayar. Cuando dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, nos afirma que Él es omnipresente, amén, y que se interesa por los que lo invocan a cada momento. Entonces, hay muchos que viven una vida abandonada e irresponsable porque se niegan a admitir que tendrán que darle cuenta al juez eterno de cada uno de sus actos, pero nosotros estamos convencidos de que el Señor no solo nos ve, sino que escucha nuestra oración, amén, y la contesta, amén. Entonces, si usted tiene alguna duda de ello, haga una prueba en este momento, amén. Clame al Señor, deja que Él entre a tu vida y transforme tu manera de pensar, amén. Él quiere convertir tu desastre en un mensaje poderoso de su poder, amén. Bueno, como resumen, pues hemos visto que la familia es una institución establecida por Dios, amén. El enemigo pues ha tratado siempre de estorbar la vida familiar, destruyendo las buenas uniones, amén, que los humanos, entre los humanos, amén, y las relaciones de estos con Dios. Entonces su palabra nos da una serie de recomendaciones mandatorias que no debemos descuidar, amén. A las esposas pues les manda a ser sumisas, humildes, respetuosas, santas, amén. A los maridos pues también nos precisa cómo debemos amar a nuestras esposas y nos hace saber cuáles son nuestras responsabilidades, amén, así como las oportunidades que debemos aprovechar para la gloria de Dios, amén. Entonces, la vida familiar y las relaciones con los demás son efectivas cuando dejamos que el Señor se manifieste en nosotros. Bueno, hasta aquí terminamos con este estudio, amén, y les invito
Que nos escuchen la próxima semana en otro estudio que nos ayudará a ver el lado positivo, amén, de las pruebas y el dolor, amén, bajo el tema de la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas, amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y que disfruten el resto del día.